Hoy la iglesia celebra el Espíritu Santo, la llegada del Espíritu Santo. No es un día en particular, pero como iglesia cristiana celebramos esa celebración donde el pueblo allí estaba aquel día de Pentecostés y se manifiesta el anhelado, el esperado, el que ya había sido profetizado a través de los labios de Jesús. Voy a llevarte a la luz de la Escritura en Hechos, libro de los Hechos, capítulo 1, verso 4 al 8. Porque quiero decirle algo, y esto lo voy a poner como una plataforma para la prédica de hoy. La iglesia, usted, nosotros necesitamos al Espíritu Santo para ser efectivos. Usted no va a poder lograr nada, alcanzar nada sin el Espíritu Santo. Usted va a tener conocimiento, eso no está impedido, pero así en todo, incluso para leer la Escritura lo necesita, para entenderla lo necesita. Y por eso Jesús lo envía. A ese consolador, a ese paracleto, a ese amigo incondicional, mientras andes en santidad y en obediencia frente a Dios. Nos ponemos de pie para leer la hermosa palabra del Señor, Hechos capítulo 1, verso 4 al 8. Y leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y él les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Repita ahora: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Padre, a ti te damos toda gloria y todo el honor. Te damos gracias por tu palabra. Háblanos en esta mañana. Enséñanos a entender el poder. Enséñanos a entender tu palabra. Disponemos nuestro espíritu, Señor. Quita toda tristeza, toda preocupación de nuestra mente y de nuestros corazones en esta hora. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Podamos sentarnos, amada iglesia. Cuando usted lee la palabra del Señor desde Génesis hasta Apocalipsis, sin dudas, hay algo que nos puede enseñar: que todas las señales, todas las maravillas, todos los prodigios, todo aquello que nos llamaba a cada uno de nosotros la atención, de aquellos hombres que fueron usados grandemente por Dios, todo lo hicieron bajo el Espíritu Santo, bajo la presencia de Dios. Por ejemplo, cuando usted lee y usted ve la vida de Sansón, la Biblia dice: y el Espíritu venía sobre Sansón, y Sansón derrotaba a los filisteos. Cuando el Espíritu venía sobre David, impartía fortaleza, fidelidad, impartía sabiduría, y David iba a la batalla confiado de la victoria y obtenía la victoria. Y así continuamente. Nadie puede adjudicarse una victoria cuando no estaba bajo el Espíritu Santo, sino una derrota. Toda la Biblia nos enseña desde Génesis hasta Apocalipsis que solo en la presencia del Espíritu Santo obtenían victorias. Aquel pasaje que está en el libro de los Hebreos, cuando habla de la fe, cuando dice que por la fe aquellos hombres, cerraron bocas de leones, alcanzaron victorias, conquistaron reinos, derrotaron ejércitos. Lo hicieron bajo el Espíritu Santo, bajo la guianza, bajo el espíritu de sabiduría, bajo el poder que el Espíritu Santo trae al corazón del hombre que ama a Dios. Ese poder es el que Jesús les estaba mencionando en esta parte de las Escrituras a sus discípulos: no se vayan de Jerusalén hasta que llegue el Espíritu Santo, el cual yo os enviaré. Jesús había hablado mucho antes. La Biblia dice que Él, en su resurrección, Él primeramente, después de la cruz, va
Y por unos 40 días estuvo entre sus discípulos. Se les aparecía momentáneamente, entraba y salía. Les hablaba, les guiaba. Aquellos dos que iban camino de Emaús también hablaron con él sin ellos haberse dado cuenta. Constantemente el Señor les advertía. Y una de las palabras que les dijo: vayan a Jerusalén y no salgan de ahí. Esperen por la promesa del Padre. Esperen por el Espíritu Santo, porque una vez que el Espíritu Santo llegue a sus vidas, recibirán poder de Él. Ahora, yo quiero resaltar dos palabras o dos oraciones en este verso. Y la primera es que esperasen la promesa del Padre. Es lo que el Señor les dice. Y lo segundo que el Señor les dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Es decir, ellos iban a recibir poder, pero solamente cuando hayan recibido al Espíritu Santo. No antes, sino cuando lo hayan recibido al Espíritu Santo. Las mayores muestras de poder, de señales, prodigios, de autoridad de Jesús las hizo cuando recibió al Espíritu Santo. Cuando fue bautizado allí en aquel lugar por Juan. La Biblia dice que el cielo se abrió y se escuchó una voz del cielo que dijo: este es mi Hijo amado, en el cual yo tengo complacencia, a Él oíd. Y vino el Espíritu Santo como paloma sobre Él. A partir de ese momento, el ministerio terrenal de Jesús comenzó. A partir del momento que fue ungido. Tu ministerio no comienza cuando entraste por esa puerta. Tu ministerio no comienza cuando aceptaste a Cristo Jesús, sino cuando eres bautizado por el Espíritu Santo. Usted debe anhelar el bautizo del Espíritu Santo. Porque usted puede haber aceptado a Cristo, pero ser un cristiano apagado. Usted puede haber aceptado a Cristo, pero ser un cristiano achicopalado, un cristiano, no sé, un poquito como detrás de los otros. Y todo por la carencia de esa manifestación que produce en nuestro interior la presencia de su Espíritu. Quien te llena de poder, quien te muestra la verdad, quien confronta el pecado, quien te guía hacia lo que debes hacer. Por eso es normal ver hoy un bulto, un burujón, un puñado de cristianos desobedientes. Que sí, tienen temor, no quieren perderse, pero no han tenido un encuentro con el Espíritu Santo que lo cambia todo. Un encuentro con el Espíritu Santo, tienes que estar preparado para llorar, para gritar, para saltar. Un encuentro con el Espíritu Santo te va a ayudar a ver cosas que antes no veías, a entender cosas que antes no entendías. Un encuentro con el Espíritu Santo te va a llevar a ver la palabra que se encierra entre dos líneas, que antes con tus ojos carnales no podías ver, pero ahora con tus ojos espirituales puedes no solo ver, sino discernir. Eso lo hace el Espíritu Santo. Eso lo hace el Espíritu Santo. Por eso yo creo que la iglesia debe anhelar la presencia del Espíritu en su vida. Y cuando hablo de la iglesia, hablo de usted, no hablo de todos nosotros, de usted. Nosotros podremos traer las manifestaciones del Espíritu, lo cual vamos a hablar más adelante. Pero yo estoy hablando de usted como vaso de honra, como copa de honra en las manos de Dios, usado por Él, dentro del ministerio de la iglesia donde Dios lo estaciona. Pero me llama la atención algo. El Señor habla con ellos. Esto está poderoso. Les dice, estando juntos, le dice: miren, váyanse, no se vayan fuera de Jerusalén. Quédense allí en Jerusalén hasta que yo los envíe el Espíritu Santo. Hasta que Él venga, no salgan. Porque cuando el Espíritu Santo venga, entonces van a ser revestidos de poder. Pero apenas Jesús habla de eso, ellos no le dicen: ¿y qué clase de poder será ese? ¿Y qué podremos hacer después que recibamos el Espíritu Santo? No, mire esto. Ellos le dicen: ¿restaurarás el reino a Israel? ¿Restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Me llama la atención cómo todos ellos estaban más enfocados en que el reino de Israel fuera restaurado que en recibir la presencia del Espíritu Santo. Muchas veces nosotros estamos como esos discípulos. Estamos más enfocados en que se nos restaure la economía,
en que se nos restaure el matrimonio, en que se nos restaure el hogar, en que se nos restaure la familia, en que se nos restaure la relación. Pero no buscamos a aquel que hace posible que todas estas cosas sucedan. Imagínense, Jesús diciéndole: vayan para Jerusalén y no salgan hasta que reciban la presencia, el poder de Dios de lo alto sobre ustedes. Oye, sí, pero ven acá, y la casa que me prometiste. Oye, ven acá, el carro le vamos a cambiar la goma. Oye, ven acá. Estamos más enfocados en que fuera restaurado el reino a Israel que en recibir el poder que iba a restaurar el reino de Israel. Muchas veces nos pasa así. No podemos ver lo que nos conviene, sino lo que queremos ver. Tus ojos van a ver lo que tú quieres, pero tu espíritu siempre va a ir en pos de lo que te conviene. Por eso Pablo, con 4 palabras, 5 palabras, nos da un consejo poderoso: andemos en el espíritu, no en la carne. La Biblia dice que la iglesia necesita el Espíritu Santo. Hoy yo te quiero decir de parte del Señor: no menosprecies la persona del Espíritu Santo, porque la persona del Espíritu Santo es la que te va a ayudar a trascender y lograr la meta que Dios quiere alcanzar contigo. No menosprecies la persona del Espíritu Santo. La Biblia nos enseña que por muchos años Dios había hablado a través de los profetas y a través de sus siervos. Y les había dicho que el reino de Dios, el reino de Israel, sería restaurado. Y por eso los judíos, que estaban siempre bajo ocupación extranjera, siempre sometidos bajo otro reino, clamaban constantemente por justicia, por libertad, por victoria. Ellos querían ser libres. No es fácil por años y años estar bajo dominio extranjero. No ser libre, no poder hacer lo que uno desea en su propio país. Por eso a ellos les interesaba más que se impartiera justicia, que se impartiera juicio, que le dieran la victoria y la libertad que anhelaban. Lo que sucede es que la Biblia nos dice que por muchos años Dios había hablado a través de los profetas, a través de sus siervos. Y lo que sucede es que el pueblo de Israel no estaba en la misma página que Dios. Por eso cuando aparece el Salvador, cuando aparece el Mesías, no pudieron conocerlo. ¿Saben por qué? Porque como no estaban en la misma página, no podían entender las mismas letras, no podían leer la promesa que había en la palabra. Por eso es que no lo reciben como debían recibirlo, porque ellos solo querían justicia y venganza, no una libertad que estaba fuera del alcance de sus mentes, donde seríais verdaderamente libres. Por esa razón, cuando usted lee, dice la palabra que no lo recibieron como había de ser recibido. A los suyos vino y los suyos no lo recibieron. Pero a los que le recibieron, a eso les dio el poder, la potestad, el derecho de ser llamados hijos de Dios. Usted lo recibió. Usted es hijo de Dios. Y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre. Que esperasen la promesa del Padre. Cuando usted recibe cuando usted se compra un auto, una casa, cuando usted se compra algo valioso, muchas veces usted tiene que firmar un contrato. Y ese contrato trae unas letras chiquiticas debajo o atrás o en la última página que no parecen importantes, pero son muy importantes. Veamos las letras chiquitas de este contrato. Veamos la atmósfera, lo que sucedía en Jerusalén en aquel momento para que la llegada del Espíritu Santo se manifestara. La Biblia dice en Hechos capítulo 2, verso 1 al 4. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. ¿Cómo estaban? Unánimes juntos. Había unidad. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa del cielo, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen.
Lo primero que yo puedo ver, las primeras letras pequeñas que yo puedo ver, que eran como un preámbulo para la llegada del Espíritu Santo, es que estaban todos unánimes y juntos. La palabra unánime quiere decir que estaban todos en un mismo parecer, que estaban todos en una misma voluntad, que estaban todos en un mismo sentimiento. Eso es estar unánimes. Pero la Biblia dice que cuando aquellos discípulos llegan allí a aquel aposento alto, ya allí habían unos discípulos que estaban orando. Dice la Biblia que allí estaba Pedro, que allí estaba Jacobo, que allí estaba Juan, que allí estaba Andrés, que allí estaba Felipe, que allí estaba Tomás, que allí estaba Bartolomé. Dice la Biblia que allí estaba hasta Mateo, ahí estaban todos. Pero no estaban escuchando música, no estaban viendo Netflix, no estaban esperando que los llamaran para la fiesta que iba a comenzar, estaban orando. Estaban intercediendo, quizás estaban hasta ayunando. El problema es que en aquel momento las letras pequeñas creaban una atmósfera en aquel lugar especial para recibir la presencia del Espíritu Santo, porque había una atmósfera de oración, una atmósfera de adoración, una atmósfera de ayuno. Ellos entendían la promesa. Ellos habían escuchado la promesa. Ellos en sus corazones, yo me imagino que decían: de aquí no nos moveremos hasta que el Espíritu Santo no venga. Porque nuestro Jesús, nuestro Mesías, nuestro Dios nos ha prometido esa presencia. Y me dijo: no se vayan de Jerusalén. Dicen que habían como 120 convertidos en aquel lugar. Ellos sabían lo que esperaban. Porque llegó un momento en el ministerio de ellos donde Jesús les dijo: hasta aquí llego yo, pero ahora les enviaré a otro. Eso nos demuestra algo: que Jesús nunca te va a abandonar. Él partió a la presencia del Padre, pero Él sigue manifestándose en el Espíritu Santo. Jesús sigue siendo la iglesia. Jesús sigue siendo el poder. Jesús sigue siendo la salvación. Jesús sigue siendo el consejo. Jesús sigue siendo la paz. Él no los abandonó. Llamémosles mutó en poder y gloria. Ya no físicamente, pero sí espiritualmente. Estaba entre ellos. Estaba entre ellos. ¿Por qué Jesús hacía tanto énfasis en el Espíritu Santo? Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Iglesia, quiero decirte algo. La iglesia de Cristo necesita al Espíritu Santo. La iglesia de Cristo necesita al Espíritu Santo si quiere manifestar poder. La iglesia de Cristo necesita el Espíritu Santo para manifestar autoridad. La iglesia de Cristo necesita el Espíritu Santo para que tenga revelación, para que entienda los tiempos, para que pueda operar espiritualmente y no carnalmente. Ese poder del cual Jesús les habla, dice: y no se vayan de Jerusalén hasta que reciban el poder del Espíritu Santo. Ese poder es la capacidad de influir en otros, de dirigir en otros. Es la capacidad de actuar con autoridad. El Espíritu Santo da ese poder. Él sabía, Jesús, hacia dónde ellos iban a ir, pero Él no los quería enviar sin ese poder, porque ese poder iba a poner en sus labios la palabra como carbón encendido. Ese poder les iba a arrancar el miedo de predicar la palabra, el mismo miedo que muchos de ustedes padecen y por eso no salen a evangelizar. Ese poder del Espíritu Santo los iba a llevar a una atmósfera de gloria, de autoridad, donde no es que tú te creas, sino que tú eres. Donde no es que tú tengas, sino porque ya Él te lo entregó. Ese poder te va a llevar a pensar diferente, a ver diferente, a moverte diferente, a caminar diferente, a hablar diferente, a creerte diferente. Y no es para menos, eres un hijo de Dios. Eres un hijo, una hija de Dios. Ese poder lo da el Espíritu Santo. Por eso, una iglesia sin el Espíritu Santo es una iglesia apagada.
es una iglesia que no transiciona. Es una iglesia estancada. Es una iglesia que vive quejándose. Es una iglesia que no ve la manifestación, que no ve la gloria. Es una iglesia que no experimenta abundancia. Es una iglesia que no experimenta el poder de Dios. Porque todo esto se añade a la vida del cristiano a través y por él, el Espíritu Santo. La iglesia de Cristo tiene que manifestar la presencia del Espíritu, porque sin poder la iglesia de Cristo está derrotada. Lo único que puede derrotar un demonio y echarlo fuera es el Espíritu Santo. Lo único que puede libertar al cautivo y dejarlo libre es el Espíritu Santo. Lo único que puede romper las cadenas que te tienes atado es el Espíritu Santo. Lo único que puede sanar un cuerpo que el médico, el doctor, el psicólogo o el análogo, no sé quién, no pudo, es el Espíritu Santo. Y recibiréis poder. Por ahí comparan esa palabra poder con la palabra dunamis. La palabra dunamis es la palabra griega que quiere decir dinamita. Ahora le voy a decir una cosa. La dinamita no se inventó hasta el siglo XIX. Pero no importa. El poder de Dios es como una dinamita. Cuando usted carga ese Espíritu Santo, mira hermano, el que está al lado tuyo te ve. Mira hermano, el que está en la brujería, en la santería, en la idolatría, los ojos se le ponen así. Es bárbaro cuando está entre ellos, pero cuando tú estás presente, no. Porque el que está en ti, dice la Biblia, que es más grande que el que está en el mundo. Porque el que está a tu lado, camina a tu lado como poderoso gigante. Eso lo hace el poder del Espíritu Santo. Porque Él no está viendo, Él no está viendo al maestro. Él no está viendo al pastor. Él no está viendo al evangelista. Él no está viendo al apóstol. Él está viendo el Espíritu que está dentro. Él está viendo el poder de Dios, la autoridad de Dios. Por eso es que tú sin Dios, sin el Espíritu, no eres nada. Eres solo un pastor, eres solo un maestro, eres solo un predicador, un apóstol, un evangelista. Sin Él no eres nada, porque Él no ve el título, Él no ve el diploma, el título está en la pared, pero el Espíritu Santo dentro de ti, mira, te pone un emblema. Aquel mismo que vio al profeta cuando le dijo, mira, ¿qué ves? Los demonios ven que la autoridad que está en ti es la permanencia del poder de Dios sobre tu vida. Eres una persona, el Espíritu Santo es una persona. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Diferentes operaciones, pero son uno mismo. El Padre, todo lo que hace, el Hijo lo sabe. Y el Espíritu Santo también. Y viceversa. Es una unidad. Operan en pos del propósito, del plan. No se traicionan. Porque los tres son uno mismo. Usted lo ha conocido por ahí como Dios Trino. O la Trinidad. Pero es una realidad. Cuando Dios hizo al hombre, no estaba solo. Libro de Génesis, ¿qué nos dice? Y hagamos al hombre a vuestra. No estaba solo. Ahí estaba el Hijo. Ahí estaba su Espíritu. Mire esto, lo que hablaba hace un rato. Una persona comienza a formar parte de una iglesia, de este conjunto de hombres y mujeres que le sirven a Dios, de esta reunión. Es la palabra eclesia, que quiere decir reunión. Una persona comienza a formar parte de una iglesia o de su iglesia cuando por el Espíritu es incorporada a Cristo. Por eso vas a ver hermanos en una iglesia que no son parte, porque aún en el Espíritu no han sido incorporados a esa iglesia. No se sienten parte. Usted es incorporado al cuerpo por el Espíritu, porque es el Espíritu quien da. Es el Espíritu quien guía. Es el Espíritu el que te enseña, el que te muestra. Perteneces aquí, eres de aquí. Esta es la palabra que tengo para ti. Es el Espíritu. Por eso es que todo eso se llama poder. Poder de saber hacia dónde ir, hacia dónde estar, dónde sentarme, dónde anclarme, dónde quedarme. No de salir corriendo, no de salir huyendo. Poder de entender que tengo problemas
y necesitan ser cambiados. Y para que sean cambiados, necesito ser golpeado. Necesito entrar al taller del alfarero. Necesito que el Padre me tome como vasija, como barro en sus manos y me moldee. ¿Sabe lo que hace un alfarero? Toma aquella masa, aquel barro, y lo moldea a su forma. Así hace, entramos como vasija y el Señor comienza en la prédica, en la palabra, en la administración, en la alabanza, y te confronta el espíritu, y te confronta el ego, y te confronta el orgullo, y te confronta todo aquello que tú hasta ahora traías por el mundo como bandera y estandarte. Pero cuando entraste por esa puerta, ya no es bandera y estandarte, sino bochorno delante de Dios. Y Dios te mete allí en el taller y comienza, ay, se te va el orgullo, ay, pero ¿yo qué soy? No, ya no eres, ahora eras, ahora vas a hacer algo mejor. Y comienza y comienza y comienza y comienza y comienza. Y si te dejas terminar por Él, Dios termina en ti una obra perfecta, una obra sin defectos, una obra gloriosa, una obra honrosa. Y dentro de esa obra, dentro de esa copa, dentro de ese jarrón, deposita su espíritu, deposita su gloria, deposita su poder, deposita todo el reino, todo el propósito y todo el plan. Cuando caminas por ahí, no caminas cualquier cosa, sino un hijo y una hija de Dios. Pero Él lo hace porque Él no puede depositar su gloria donde hay contaminación. Él no puede depositar su gloria en aquel jarrón que fue moldeado por otro alfarero, contaminado, lleno de prejuicios, de pecados. Él hace una nueva criatura. Una nueva criatura. ¿Entendió esa parte? ¿No hay amén? ¿Alguien dice por ahí, sigo o paro? La iglesia del libro de los Hechos no es activada como iglesia hasta que el Espíritu Santo no aparece. Ellos estaban orando, pero usted sabe que la iglesia nació ahí. La iglesia primitiva nació ahí cuando llega el Espíritu Santo. Ellos estaban intercediendo, ellos estaban orando, ellos estaban quizás cantando, ellos estaban quizás alabando, pero como iglesia no es injertada, no es fusionada, no es empoderada hasta que el Espíritu Santo no llega. Dios nunca va a permitir que sus hijos carezcan de este don, del poder del Espíritu Santo, porque es este don el que empodera a la iglesia. Dios nunca te va a mandar a esa batalla sin ese fusil. Dios nunca te va a mandar al campo de batalla sin antes no empoderarte, sin antes. Mira, cuando Pablo fue ungido, los discípulos le impusieron las manos y lo enviaron. Juan, Pedro enviaban. Pablo oró por Timoteo, le imponía las manos. Aún Josué fue bendecido. Cuando usted lee el libro en el Antiguo Testamento y dice que por la imposición de manos de Moisés, Josué fue bendecido y enviado al ministerio. Porque es la imposición de mano una de las vías para que recibas al Espíritu Santo del Dios eterno. Dios nunca, jamás hará algo diferente. Siempre vas a necesitar el Espíritu Santo. Tus dones, hermosos, poderosos, gloriosos, grandes, pero no son el producto de tu sabiduría. Tus dones son el producto de la presencia del Espíritu Santo, quien es el que los activa y los ejerce. Tus dones. Una iglesia con el Espíritu Santo no es una iglesia silenciosa. Cuando usted lee el libro de los Hechos, ¿qué dice? Cuando cayó el Espíritu Santo sobre aquella iglesia, ¿qué pasó? ¿Qué sucedió? ¿Bajaron sus cabezas y se quedaron calladitos? ¿Qué pasó? ¿Se escondieron? ¿Qué pasó? ¿Se fueron? No, comenzaron a ser activados. Comenzaron a hablar nuevas lenguas. Yo quisiera haber estado allí en aquel aposento alto en aquel momento, porque aquella presencia hizo que unos saltaran, que otros brincaran, que otros lloraran. Aquellos que no creían, Pablo dice en la Biblia que comenzó a hablar y en el primer discurso se convirtieron 3,000. Y no fue Pablo, no fue su homilética, no fue hermenéutica, no fueron sus habilidades. ¿Sabes quién fue? El Espíritu Santo. Fue el Espíritu Santo
Santo. Fue el Espíritu Santo. Fue el Espíritu del Dios Todopoderoso quien cambió el corazón de las personas. Fue el Espíritu Santo, porque da capacidad, influye, da capacidad, dirige, da capacidad, actúa. Es el Espíritu Santo, es poder del Dios de los cielos. La iglesia necesita de ese poder. La iglesia necesita de esa ministración, porque la Biblia dice que donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad. Donde está el Espíritu de Dios, allí hay sanidad. Donde está el Espíritu de Dios, allí hay liberación. Donde está el Espíritu de Dios, anhela el Espíritu Santo, anhela la presencia, anhela a aquel que ha venido a servirte, no a que tú le sirvas. Anhela a aquel que ha venido a bendecirte, a sanarte, a salvarte, a liberarte, a empoderarte, a llevarte a lugares donde nunca has estado. Porque dice la Biblia que cosas que ojo no oyó, ni oído escuchó, ni han subido al corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para aquellos que le aman. El Espíritu Santo te quiere bendecir, te quiere empoderar, te quiere entregar almas, no carnales, sino poderosas en Cristo Jesús. El Espíritu Santo lo necesita si quieres adquirir entendimiento, si quieres adquirir sabiduría, no del mundo, sino sabiduría de Dios, porque el Espíritu Santo te da ese conocimiento espiritual que necesitas para conocer al Dios que tú le sirves. A Dios no se le conoce en una universidad. Ahí vas a entender y ahí vas a adquirir conocimiento. Pero a Dios no se le conoce en una universidad. A Dios se le conoce lo que hacía a través de la Biblia. Pero a Dios se le conoce en espíritu. A Dios se le recibe en espíritu. A Dios se le encuentra en espíritu. Solo en el espíritu del hombre está el ADN del Padre. El ADN compatible con el ADN del cielo. Por eso tú no fuiste hecho para ser una persona exitosa en el mundo. El éxito va a ser parte de tus habilidades, va a ser parte de tu favor, de la misericordia de Dios. Pero tú fuiste hecho para ser un adorador. Tú fuiste hecho para ser un hombre y una mujer de Dios. Tú cargas el reino, tú cargas libertad, tú cargas vida eterna. Tú cargas eso. Muchos que te rodean, cuando los ves con ojos carnales, estás pensando, porque este sí tiene. Y le das un valor porque tiene una casa, porque tiene un carro, porque tiene dinero, porque tiene una cadena, porque toma. No tiene nada si no tiene a Cristo. No tiene nada si no tiene a Cristo. Porque su casa, su carro, su cadena no le van a servir para alcanzar la salvación. No le van a servir para conocer al Dios eterno. Porque a Dios se le conoce en espíritu y en verdad. A Dios se le conoce cuando uno se humilla, no cuando uno se exalta. Entre vosotros no será así. Así como el mundo, el concepto de excelencia del mundo no es el concepto mío. El concepto, está lloviendo aquí. El concepto de gloria del mundo no es el concepto mío. Está lloviendo, gloria del cielo. Gloria del cielo. El concepto del éxito del mundo no es el concepto de Dios para su iglesia. Es muy diferente. Voy acelerando. Hoy el Espíritu Santo quiere hacer algo poderoso en este lugar. Segunda carta de Timoteo capítulo 3 versos 16 a 7. Porque toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea totalmente capacitado, tenga todo el conocimiento y enteramente preparado para toda buena obra. ¿Y sabe cómo es eso? A través del Espíritu Santo. Toda la escritura, la Biblia fue escrita por hombres, pues fue inspirada por el Espíritu Santo. Sin el Espíritu Santo no hubiera Biblia, hubieran historietas, hubieran cuentos, hubieran novelas, hubieran películas, pero no hubiera revelación, no hubiera planes, no hubiera poder de Dios. El Espíritu Santo lo hizo. Pablo reconoció eso. Y Pablo era una persona que Dios usaba poderosamente. Y él reconoce, mira, no es mi apologética, no es mi hermenéutica, no es de ninguna forma ni el conocimiento espiritual que tengo o la capacidad persuasiva que yo tengo. Y con este versículo lo dice en primera carta a los Corintios, capítulo 2, versos 4 al 5. Dice, y ni mi palabra, ahí lo va a ver, y ni mi palabra, ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría. Él estaba diciendo, no es mi conocimiento, no es la capacidad que yo tengo de persuadirte,
de enseñarte, mis movimientos, mis desplazos magistrales. No es la experiencia incluso. No. Es algo más lo que logró, lo que hoy veo delante de sus ojos. Mira, dice, las palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu, Espíritu grande. Cuando usted ve la mayúscula, habla del Espíritu Santo. Sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Cuando no hay manifestación del Espíritu, pasa eso, que hay mucha iglesia que brinca, que hay mucha iglesia que salta, que hay mucha iglesia que cree, pero no es, porque es sabiduría. Es decir, la palabra sale bonita, suena bonita, pero no cambia el corazón. Porque estás tratando desde tu capacidad carnal cambiar el corazón de los que te escuchan, cuando es el poder del Espíritu el que cambia el corazón del que escucha. Y Pablo entendió esto, y gloria a Dios, porque muchos hombres de Dios no lo hemos entendido. Pablo entendió que no es el hombre, es Dios. Por eso se le enfrentó a Apolo y se le enfrentó a aquellos que adoraban a Pablo, que lo adoraban a él. Hoy si te adoran a ti, te quedas calladito porque la gloria te la lleva. Pero Pablo dijo, a mí no me adoren. Pablo dijo, conmigo no es la cosa. No, yo sé, pero no soy yo el que está dentro de mí. Si vas a adorar, adóralo a él. Si le vas a dar a mí, no me des, le das a él. Eso es lo que Pablo habla cuando yo leía la palabra al principio. Esto no es Apolo, esto no es Pablo. Aquí la gloria, aquí el crecimiento, aquí la bendición, aquí la revelación es de Dios. Porque Pablo y Apolos, sin el poder de Dios, sin el poder del Espíritu Santo, no son nada. Hombres en los cuales sirvimos frutos, móviles que Dios usó para que ustedes lo conocieran a Él. Pero el poder y la manifestación, el que cambia, el que resucita, el que salta, el que brinca, el que sana, es el Espíritu Santo. Él es el que hace. Nosotros solo somos en sus manos embajadores. Solo somos poderosamente investidos por Él para hacer buenas obras. Pero sin Él es como un reloj sin carga, sin batería. Ya no da la hora. No mire la hora. Ya no sirve. Dones del Espíritu Santo. ¿Qué son los dones? Los dones del Espíritu Santo son ministerios. Los dones del Espíritu Santo son operaciones que Dios entrega a la iglesia. Son dadas por el Espíritu de Dios. ¿Pero para qué lo hace? Para que se manifieste su gloria. Por ejemplo, palabra de sabiduría. Solamente te voy a hablar de 7 dones. Hay muchos más. Estos son 7, 8. Don de palabra de sabiduría. Pastor, ¿qué es lo que es el don de palabra de sabiduría? Es para que tú en cierto momento tengas la capacidad de una decisión correcta. El don de palabra de sabiduría te ayuda para que en un momento esa palabra correcta te ayude a ir hacia el lugar indicado. Es para entender qué es lo que favorece y qué es lo que perjudica, qué es lo que debo hacer, qué es lo que no debo hacer. Es como aquel hermano que tiene ese don de palabra de sabiduría y dice, párate, no lo hagas, no vayas, quédate en casa. No respondas, cuelga el teléfono. Don de palabra de ciencia es la capacidad que Dios te entrega a través de este don de conocer, de saber qué va a pasar. ¿Qué fue lo que pasó? Incluso usted no tenía que haber escuchado la historia antes. Usted no había tenido que escuchar el chisme antes. Sin antes haber oído, ya Dios te habló. Por eso cuando aquel estaba allí y Jesús se le acerca y le dice, oh, Natanael, desde que estabas debajo, don de palabra de ciencia, porque Jesús tenía los 7 dones encima de él. Cuando estabas debajo de aquel árbol te vi y vi tu corazón. Don de fe es un don que la iglesia debe aplicar. El don de fe es la palabra de fe, la que te ayuda a mantenerte agarrado de las promesas. El don de fe es la confianza que no te ayuda a ceder, es que la confianza que te ayuda a confiar en las promesas. Es decir, Job, cuando estaba en su peor momento, en su peor transición, sin hijas, sin hijos, sin camellos, sin burro, sin vaca, sin oveja, sin casa, sin gente. Dios, y aquellos 2 amigos tratando de empujarlo para hundirlo más, y aquella mujer tratando de empujarlo para hundirlo más. Job se levanta y dice, porque yo sé que mi Redentor vive y aún del polvo él se levantará. Ese era el don de fe. Nada puede destruir mi fe. Me lo han quitado todo, pero no me han quitado la promesa. Y yo confío en aquel, porque aquel es suficientemente poderoso y real para cumplir lo que me ha prometido. Si Él dijo que Él viene, Él va a venir. Si Él dijo que Él lo hará, Él lo va a hacer. Don de fe.
Dones de sanidades son los dones activados en tu vida que te ayudan a orar por un enfermo y de pronto sana. Pero no confunda. Porque a esto lo usa mucho Dios para señalar el dedo meñique. No. El don de sanidad es un don completo. Dios no te va a usar por parte. El dedo meñique sí, pero si son dos meñiques enfermos te sanas uno. No. El don de sanidad te da la capacidad de orar por el enfermo y el enfermo sana. Por ejemplo, maestro es un don, pero Dios no es maestro de jóvenes. No, es maestro. Don de evangelización, no evangelización de jóvenes, no, don de evangelización, don de capacidad para que tú puedas evangelizar. No hay diferencia en la altura del que recibe. Don de profecía. El don de profecía es el don que te ayuda a comunicar la palabra de Dios. No tienes que ir tan lejos. Don de discernimiento de espíritu. Es el don que te ayuda, por ejemplo, en medio de una administración, a ver qué don, qué espíritu está operando en ese momento. A conocer si el espíritu viene de Dios o viene de Satanás. A conocer si la alabanza de aquel hermano es alabanza de adoración y de gratitud, o es una alabanza para llamar la atención y detener el culto. Don de diversos géneros de lenguas. Es el don que te ayuda a hablar en lenguas. Te edifica. Dice que el que habla en lengua a él mismo se edifica. Y el don de interpretación de lenguas es el don que te ayuda a interpretar la lengua de aquel que está hablando. Por ejemplo, a mí Dios me entregó ese don. Yo escucho lo que Dios está hablando a través de esa lengua. Cuando Dios me permite hablar en lenguas, a través de ese don, yo puedo interpretar lo que yo hablé. Los dones, y hay más, no son un premio o algo que la iglesia logra porque llegó a un nivel. Los dones son operaciones, son equipamiento que Dios entrega a la iglesia para que la iglesia sea edificada. En usted hay dones, hay bellos dones. Pero no le has creído a Dios todavía. No te has metido con Dios lo suficiente para poder ver en el espíritu lo que hay en ti. Te miras al espejo y ves un gatico. Te miras al espejo y ves una culebrita. Te miras al espejo y ves un derrotado. No, dentro de ti hay poder, hay gloria. Cuando tú entiendes eso, te miras al espejo y no ves un gato, ves un búfalo. Te miras al espejo. Tú tienes que entender esto. Creerle a Dios, porque Dios todo lo que hizo, lo hizo con un hombre que le creyera. No te he dicho que si crees verás mi gloria. Atrévete a creerle a Dios para que veas la gloria de Dios. Termino en el último punto. No quiere decir que ya voy a acabar. Hoy como iglesia celebramos la venida del Espíritu Santo. Mateo 4:1 nos habla de eso. Te lo voy a leer más adelante, no me lo pongas todavía. Él, el Espíritu Santo, escucha bien. Él, el Espíritu Santo. Quiero que pase el grupo de alabanza. Él, el Espíritu Santo, es el culpable. Él, el Espíritu Santo, es el acusado. Es el culpable de que hoy tú, yo, la iglesia sea victoriosa. Que la iglesia sea una iglesia de autoridad. Que la iglesia sea ungida. Que la iglesia sea gloriosa. Ese es el culpable, el Espíritu Santo. Él es el que hace de la iglesia no una organización, sino un cuerpo con autoridad. Eso lo hace el Espíritu Santo. Él es el que te hace llorar, pero también te hace reír y te hace saltar. Él es el que te hace adorar, es el que te hace cantar, es el que te hace alabar. Él es el que lo hace. Él es el que te liberta y sana, el que te destruye, pero también el que te edifica. Él es el que te guía o es el que te detiene. Mateo 4:1 dice: entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. ¿Por quién fue llevado Jesús? Por el Espíritu. Él te guía. Hechos 16:6: y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. ¿Por quién les fue prohibido? Por el Espíritu Santo. Él te guía, pero también te impide. No hables aquí, no entres aquí, no te bajes aquí.
No vayas así, no te vistas así. Él, el Espíritu Santo.